Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos mis suscriptores? Bienvenidos a mi canal Consumismo Cultural. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy entretenido e interesante, como es la cultura incaica, los incas, ¿no? En el cual vamos a abordar los siguientes puntos que ven a continuación. Primero vamos a hablar sobre la ubicación cronológica, en qué tiempo está ubicado lo que son los incas, ¿no? Para luego pasar a la ubicación geográfica, en qué espacio, en dónde se desarrolla esta cultura. Como tercer punto, vamos a ver su origen, ¿no? Cómo surge la cultura incaica, en el cual vamos a ver dos aspectos, el histórico y el mitológico. Y como cuarto lugar, vamos a ver cómo se organizó la parte política, la parte del gobierno en el incanato. Hasta ahí vamos a ver este primer video y voy a hacer un segundo video que va a abordar el punto 5 hasta el punto 9. Pero ahora nos centramos en los primeros cuatro puntos. Así que comencemos. Bien, para poder iniciar, importante, muy importante y elemental es ubicarnos en el tiempo, ya que es un tema de historia del Perú esencial, básico, es saber en qué momento, en qué tiempo se desarrollan los incas. Antes de hablar de ello, hay una aclaración. Normalmente cuando se hablan de los incas, uno comienza a explayarse, a desarrollar más la parte de la fase imperial, que está aquí señalando en el puntito. A ver, ok, aquí está. Miren, aquí está en el puntito, ¿ya? La fase imperial, o también llamada el imperio de los incas, más conocido como el Tahuantinsuyo, inicia con el gobierno de Pachacútec, pero el Tahuantinsuyo o el Imperio Incaico se ubican en lo que John Rowe habla del horizonte tardío, o también llamado tercer horizonte. Este periodo del tercer horizonte o del horizonte tardío es donde comprende esta fase imperial, pero los incas como tal, su origen es más remoto, es más antiguo. Incluso lo podemos ubicar hasta finales del intermedio temprano e inicios de lo que sería el horizonte medio, ¿ok? Entonces, el origen de los incas se basa en lo que es la cultura perdón, de Tiahuanaco. Tiahuanaco, intermedio temprano, inicios del horizonte medio, ¿ok? Ahí se puede remontar en donde estoy señalando los orígenes de los incas, tiene justamente su origen en la cultura Tiahuanaco y su fase de esplendor, que es la parte imperial del Tahuantinsuyo, ya es horizonte tardío o también llamado tercer horizonte según la división clásica de John Rowe sobre horizontes e intermedios. Hablando, haciendo un paréntesis sobre este tema, yo tengo un video en mi canal en la cual justamente hablo sobre la periodificación de la historia del Perú. ¿Pueden verlo? Ahora, habiendo hecho esa aclaración, vamos a continuar. Bien, ahora ya sabemos el tiempo, ya sabemos cuándo suceden los incas, en qué momento de la historia del Perú. Ahora vamos a ver la ubicación geográfica, ¿no? La ubicación geográfica. Primero que todo, como había señalado y retrocedo, eh, los incas, cuando surgen, en un principio están en la cultura tiahuanaco. Ahora, en su momento de máximo esplendor, que es la parte de cuando es el Tahuantinsuyo, el imperio incaico, va a lograr una extensión bastante importante como están viendo en el mapa, ¿no? Debido a esa extensión tan grande que se logra justamente gracias al Inca Pachacute, luego lo va a continuar su hijo Tupac Yupanqui y luego posteriormente Huayna Cápac, y justamente con Huayna Cápac se logra la máxima expansión, que es la imagen que están viendo de referencia, ¿ya? Debido a esto, va a llegar a la parte norte hasta lo que es el río Ancasmayo, en Pasto, Colombia, actual Colombia. Por la parte del sur va a llegar a lo que es hasta el río Maule, que queda al sur de Santiago, capital actual de Chile. Por la parte del este, lo que es la ceja de selva, va a ser su límite. Por la parte del oeste, una frontera natural que es con el Océano Pacífico. Y por la parte del sureste, lo que hoy es las Pampas del Tucumán en la actual Argentina. Como vemos, el Imperio Incaico abarca actualmente diversos países, ¿no? En la cual su capital, Cusco,
Cusco, que significa en quechua centro u ombligo del mundo. Sobre esto también hay una nota muy especial e interesante. Debido a la extensión del territorio incaico, que se dividió en cuatro, Tahuantinsuyo, Tahua en quechua es cuatro, suyo, región o espacio, lugar, cuatro lugares o cuatro regiones, el Cusco no pertenecía a ninguno de los suyos. Es por eso que hay muchos especialistas o estudiosos de los incas que incluso se atreven a catalogar del Cusco como un suyo más, siendo cinco suyos, ¿no? Pero esta versión es un hipotética, no es confirmada, no es aceptado por la comunidad académica del todo, ¿ok? Así que lo oficial es cuatro suyos. De los cuatro suyos, por ejemplo, la parte de rojo, que sería la parte norte, es lo que es el Chinchay suyo, la parte anaranjado, el Contin suyo, la parte azul, el Coya suyo y la parte verde, el Anti suyo. Esta división lo hizo el Inca Pachacute, ¿no? Para una mejor organización del imperio. Ahora, su origen, ¿cómo se origina los incas, no? ¿Cómo aparecen? ¿Dónde aparecen? Ya hemos hecho alguna mención, pero para explicar el origen, normalmente son son dos maneras de explicar ello. Una es la parte histórica, que es la verídica, ¿no? La científica, la investigada, y dos, la parte mitológica. En la parte histórica, lo que pasa es que los incas en sí son descendientes o su origen está en la cultura tiahuanaco, como había mencionado. Lo que pasa es que la realeza de Tiahuanaco, que quedó en la capital de Tiahuanaco llamado Taipicala, en el contexto del intermedio temprano aproximadamente, recordemos que en estas épocas siempre es aproximado porque no hay un año exacto como tal, sufren un conjunto de invasiones por parte de los aymaras que se ubicaban en el antiplano. Como presión de los aymaras, la realeza, la nobleza de Taipicala, capital de Tiahuanaco, huyen, se ven forzados a migrar a lo que es la zona del Valle del Cusco, ¿no? Es por eso que justamente los incas son los que huyeron, fueron, mejor dicho, la nobleza de Taipicala, que era la capital de Tiahuanaco. Y esta nobleza, que ahora sabemos que son los incas, se van a sentar en el Valle del Cusco, pero el detalle está que el Valle del Cusco ya era habitado por otras culturas, como por ejemplo los ayamarcas, los guayas, los paniaguas, entre otras culturas. Y tenemos que señalar que en este momento la cultura incaica, los incas, eran una cultura más del montón, ¿no? No tenía ese poderío que actualmente se conoce, ¿no? Cuando va a ser un imperio. Aquí todavía no es un imperio, es una cultura más, como había mencionado. ¿Cuándo cambia esto? Con la batalla de Yaguarpampa. Con la batalla de Yaguarpampa, los incas se enfrentan a los chancas, una cultura muy poderosa en lo que es el Andahuaylas, Sierra Sur. Los incas ganan a los chancas y a partir de ahí comienza su fase de esplendor. Y comienzan con el Inca Pachacute y ahí forman el imperio y ahí es lo que aparece el Tahuantinsuyo. Ese es el origen histórico. Ahora, el origen mitológico, como la nobleza de Taipical había huido para maquillar, para tener cierta legitimidad ante la comunidad, es que va a crear, va a disfrazar esta huida con orígenes mitológicos de leyendas, entre las cuales podemos señalar dos que son muy conocidas. Uno, la leyenda del lago Titicaca, o también llamado leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que se encuentra en el libro de los comentarios reales, escrita por Garcilaso de la Vega, en el cual básicamente narra la historia de dos hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen del lago Titicaca por orden de su padre, el dios Sol o el dios Inti, para que busquen un lugar en el cual puedan fundar un imperio, ¿no? Y ese lugar donde va a ser es justamente el Cusco, donde huyen la nobleza taipicala. Otra leyenda muy conocida es la de los hermanos Saya, que se encuentra registrada en la Suma y Narraciones de los Incas de Juan de Betanzos, el cronista español, en el cual narra básicamente la historia de cuatro hermanos con sus cuatro esposas, en la cual buscan un lugar donde puedan fundar, ¿no? Donde puedan vivir. Justamente este lugar va a ser también el Cusco, nos dando, justamente maquillando la huida vergonzosa de la nobleza de Tiahuanaco, de Taipicala, como se había mencionado.
¿Listo? Ahí están los dos orígenes de lo que es la cultura incaica. Ahora, los gobernantes, la lista de gobernantes recibe el nombre de lo que es el Capacuna. Ahora, en lo que es el Capacuna, aquí vemos la lista de Zapa Incas o Incas, ¿ya? Miren, lo, el que va a huir de Taipicala, capital de Tiahuanaco, es Manco Cápac, ¿no? Manco Cápac es el primer inca que llega al Cusco. Luego su hijo lo va a suceder en el poder, que es Sinchi Roca. En esta etapa de Manco Cápac y Sinchi Roca, los incas eran, como les dije, una cultura más del montón que no destacaba, ¿no? Por eso es un periodo de mitologías, de mito, de leyendas, ¿no? Luego de Sinchi Roca, su hijo, Yoke Yumpanqui, Maita Capac, luego sigue Capa Yumpanqui, Inca Roca, Yabar Huaca y Huiracocha, es la etapa llamada de la Confederación. Con confederación quiere decir que los incas, al darse cuenta que es una cultura más del Valle del Cusco, comienzan a tratar de formar alianzas, ¿no? Quizás casar a los hijos de la nobleza con otras hijas de las noblezas de otras culturas, o a través de alianzas, amistades, ¿no? Tratan de unificarse, confederación, de formar una confederación para aumentar el poderío, ¿no? En la zona hasta que con Pachacútec sucede la batalla de Yaguarpampa. Pachacútec vence a los chancas y con ese incidente comienza el momento de esplendor, de expansión de los incas y con ello se funda el imperio llamado Tahuantinsuyo. Pachacútec funda el imperio del Tahuantinsuyo, luego su hijo Tupac Yupanqui continúa con el imperio hasta que Huayna Cápac logra la máxima expansión del Tahuantinsuyo que ya hemos visto hace unos momentos. En esa parte es el momento de esplendor del Tahuantinsuyo y es justamente la parte más conocida, la parte más estudiada en lo que es los incas, la parte del imperio. Hasta que después de Huayna Cápac, su hijo Ninan Coyuchi lamentablemente muere, no llega a gobernar como tal y Huayna Cápac también muere producto de una viruela. La viruela es una enfermedad europea, ya que en ese contexto de Huayna Cápac es donde comienzan las exploraciones de los españoles al continente americano. Es más, Huayna Cápac ya sabía de la presencia de los españoles, ¿no? Pero muere lamentablemente por los intereses de los incas. En ese contexto se crea un vacío de poder. ¿Quién iba a gobernar? Estaba entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Eh, por historia del Perú sabemos que luego Pizarro va a capturar a Atahualpa, eso vamos a hablarlo en un próximo video, ¿no? Captura a Atahualpa, Atahualpa cuando es prisionero manda a matar a su hermano Huáscar, Huáscar muere, luego Pizarro va a matar a Atahualpa. No quedan incas, quien gobierna el incanato, el Tahuantinsuyo, es por eso que Pizarro nombra a Tupac Hualpa, o también llamado Toparpa, nombra como inca del Tahuantinsuyo. Por eso a este periodo se le llama la crisis, periodo de la crisis, porque justamente es un periodo de crisis, de decadencia del incanato. Justo en ese contexto llegan los españoles. Luego va a llegar otra parte de los incas que se llaman los incas de Vilcabamba, en el cual los incas van a refugiarse a la zona de Vilcabamba tratando de resistirse ante el dominio español. Podemos señalar a Manco Inca, no Manco Inca, quien va a defender el Cusco de los españoles. Lamentablemente para los incas va a ser eliminado. Luego está Zairi Tupac. Luego está Titu Cusi Yupanqui y por último, el último Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I. No confundir con Tupac Amaru II, que son dos personajes muy distintos. Y así queda fin a la lista de Capacuna o gobernantes del Cusco. Bien, y para terminar esta primera parte del video, eh, ¿cómo fue la política? ¿Cómo se organizó a nivel político el Tahuantinsuyo, no? Miren, en la parte arriba, en la cima de la pirámide del gobierno en el incanato, estaba el Inca, por supuesto, el Inca que tenía el título de Zapa Inca o Inti Pichurin. El Inca era considerado un dios, se consideraba como hijo del dios Inti, del dios Sol. De ser hijo de un dios, era un dios también a la misma vez en la tierra.
Es por eso que al ser considerado una divinidad del Inca, tenía ciertas características en torno a su poder, a su dominio. Uno que era absoluto, es decir, que concentraba todos los poderes el Inca, el poder militar, el poder político, el poder religioso, todos los poderes lo concentraba el Inca. Segundo, autoritario, porque su poder era ley, era norma, todos debían acatar lo que decía el Inca. Tercero, era teocrático. ¿Por qué? Porque al ser un dios, su gobierno justamente se basaba en torno al dios, a los dioses, y el Inca era un dios. Y por último, vitalicio. Es decir, que el poder del Inca era de por vida, ¿no? Era de por vida, eso quiere decir vitalicio. Un escalón más abajo podemos mencionar al Consejo Imperial, o también llamado Tahuantinsuyo Kamachic, que básicamente es la integración, la conformación de los cuatro gobernantes de cada suyo. Los gobernantes de cada suyo llamando Apucunas o Suyo Apu. Cuando se reunían los cuatro gobernantes de cada suyo, eso era origen al Consejo Imperial. Luego también podemos mencionar a los gobernadores, ¿no? Llamados Apunchik o Tokrikop. Los gobernadores o el gobernador justamente tenía el poder sobre una provincia o también llamado Guamaní. Cada suyo estaba dividido en provincias, que está aquí. Más abajo podemos mencionar al curaca, que era justamente un líder, ¿no? Un líder de unas marcas. Marcas era la unión de los topos. Topos son lugares más locales, ¿no? Los curacas. Más abajo están los purek, que son los jefes de familia, que eran, digamos, líderes de los topos. Justamente habíamos mencionado que el conjunto de topos son las marcas. Y aquí he puesto abajo, pero en realidad el Tukuy Recop era un funcionario de mucha importancia. Es más, los Tukuy Recop tenían la confianza del Inca. El Tukuy Recop era un funcionario que se encargaba de supervisar que todos los que tenían algún tipo de rango puesto realizaran correctamente sus funciones. Tukuy Recop significa el que todo lo ve. Todo lo veía y informaba al Inca. Por eso los Tukuy Recop eran personas de confianza al Inca. ¿Listo? Muy bien. Y con eso vamos a poner fin a esta primera parte del video. Luego vamos a hacer el segundo video, que es Incas, sería Incas segunda parte, en la cual vamos a hablar de otros ítems como la sociedad, la economía, la religión y demás temas. Muy bien, muchas gracias más bien por su atención. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like al video y hacer comentarios y compartan con personas o conocidas para saber más este mundo de la historia del Perú, la historia universal y la cultura en general. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.